presentarme, vamos a hablar de esto de forma lo más distendida posible. Muchas gracias, Juana. Creo que ahora sí ven mejor, ¿verdad? No, le decía a Juana que muchas gracias por la presentación, que al fin y al cabo todo eso es un poco el recorrido, pero que lo importante es la formación, y aprovecho para deciroslo, que estéis en un momento fundamental, ¿de acuerdo? En el que vais a tomar decisiones importantes y de esas decisiones va a depender pues, que en un futuro trabajéis más o menos contentos, así es que ánimo, esforzaos que merece la pena. ¿De acuerdo? Y el objetivo de todo esto es bueno, pues transmitir conocimientos, que charlemos, que vosotros me contéis en cualquier momento, podéis interrumpirme, yo voy a ir hablando sobre este tema. He preparado unas diapositivas que voy a ir desarrollando, pero con total libertad. Levantáis la mano, me hacéis las preguntas que puedan surgir, que esto es algo abierto y no quiero que resulte tedioso, ¿de acuerdo? Cuanto más aprendamos, mejor esta tarde. La idea es que no resulte largo, ¿de acuerdo? Está preparada la charla por unos 45 minutos, pero ya os digo que podéis interrumpir siempre que queráis. Vamos a hablar sobre estos trastornos que todos reconocemos. Todos hemos oído hablar de anorexia y bulimia, ¿de acuerdo? Pero tenemos que identificar, que definir qué son estos trastornos de la conducta alimentaria. Ahora después definiremos. Vamos a hablar de esto y por qué. Es decir, por qué en un momento dado nos planteamos tratar este tema y tratarlo con vosotros. Esta charla va dirigida a vosotros, por supuesto, pero también a familiares, a educadores, y también está pensada en en que puede servir a profesionales sanitarios o personas que quieran dedicarse a la sanidad, ¿de acuerdo? Es un tema relevante, importante, porque ha sufrido un aumento alarmante en los últimos años, yo diría ya en las últimas décadas, ¿de acuerdo? Eso ha dado lugar a un aumento en el número de investigaciones científicas, es decir, a la generación de datos que han sido contrastados y que son fiables, que podemos analizar. Y bueno, también en las redes, en los medios de comunicación se habla de vez en cuando, hay campañas y se suelen tratar estos temas. ¿Cuáles son las razones que se han esbozado que creen a las que se debe este aumento de la incidencia de estos trastornos? Pues bueno, todos sabéis, ¿no? La presión social, la importancia de la imagen, el mundo de la moda, esto tiene mucho que ver con estos trastornos. Los hábitos alimentarios, algo fundamental. Tuvisteis las jornadas de dieta mediterránea y ahí supongo que os hablaron mucho de todo esto, pero es que es muy importante. La pérdida de valores, esto puede sonar un poco metafísico, pero no es así, es decir, cómo se educaba en valores antes y cómo se educa en valores ahora, sobre todo desde la familia y también en el ámbito educativo y social. Bueno, ha habido un cambio importante y también parece que es uno de los motivos por los que ha habido un aumento de estos trastornos. Y luego, bueno, pues tenemos que saber, ser conscientes todos de que existe un negocio del adelgazamiento donde hay factores económicos implicados y que, bueno, eso también genera publicidad, intereses y tenemos que ser muy críticos y no dejarnos llevar, ¿de acuerdo? ¿Para qué? O sea, el objetivo de esta charla, ¿con qué ideas tenemos que salir esta tarde desde aquí? Pues 4 cosas. O sea, yo quiero que sepáis algo sobre la prevención, y ahí hablaremos de alimentación, de actitud crítica, sobre la detección, cuáles son los signos que os pueden hacer detectar en vosotros o en algún compañero algún problema de este tipo, porque no es fácil, detectar estos problemas a veces es complicado. Y luego el abordaje, de qué forma se puede intervenir, se puede ayudar a las personas que sufren estos trastornos. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Este es un pequeño esquema de cómo vamos a desarrollar la charla, ¿de acuerdo? Empezaremos con las definiciones, pues para tener claro de qué estamos hablando. Después nombraremos unos factores que hemos dividido en predisponentes, precipitantes y mantenedores. En cuanto a la detección precoz, pues que tengamos claro ciertos signos de alarma, los indicadores que aparecen en el instituto, en la escuela, ¿de acuerdo? Que nos pueden hacer sospechar que está pasando algo raro. Hablaremos de la prevención y ahí, bueno, pues comentaremos algo sobre la alimentación equilibrada y la importancia de seguirla. También unas nociones sobre imagen corporal. Y después, bueno, pues una vez que hemos detectado, que sospechamos que alguien padece este trastorno o que a mí me está pasando algo parecido, ¿dónde puedo acudir? ¿De qué recursos disponemos en nuestro ámbito? Pues donde podemos pedir ayuda, ¿de acuerdo? Vamos a ver.
Bien, la anorexia nerviosa. Supongo que todos sabéis un poco de lo que va, ¿no? La anorexia. Tenemos la imagen de una persona extremadamente delgada. La definición, bueno, pues es esta, un trastorno complejo de la conducta que viene influenciada por factores personales, familiares y sociales, ¿de acuerdo? Todo tiene que ver a la hora de generar o de desarrollar este tipo de trastornos, tanto en el ámbito familiar como personal y social. Ahora lo desarrollaremos un poquito. Se caracteriza, como sabéis, por una gran pérdida de peso, dietas estrictas y otras conductas, pues como el exceso de ejercicio, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y existen complicaciones que dividimos en físicas y psicológicas. Y sí que me parece interesante al menos detenernos a comentarlas, bueno, pues porque tiene relevancia para entender otras cosas. Veréis, en cuanto a los síntomas físicos, el paciente que experimenta o que empieza a sufrir anorexia, es característico que tenga una disminución de la temperatura corporal hipotermia. No sé si lo leéis, yo os voy comentando, está en letra muy pequeñita. También se lentece el ritmo cardíaco, lo que llamamos bradicardia. Suele haber bajadas de tensión arterial frecuentes. Ya las personas jóvenes suelen tener una tensión bajita, pues disminuye todavía más y se producen mareos y otros síntomas. Suele aparecer anemia, osteoporosis, que es la disminución en la masa ósea, ¿de acuerdo? Lo que da lugar a fracturas patológicas en los años sucesivos. Es decir, tiene una serie de complicaciones, ¿de acuerdo? No se trata solamente de estar muy delgado, de tener un trastorno mental, sino que físicamente también estamos produciendo un daño a nuestro organismo. Bueno, sabéis que también se produce caída del cabello, se queda de la piel, se rompen las uñas, hay estreñimiento, en fin, eso casi es secundario. Las alteraciones psicológicas también son muy importantes y también las podemos llegar a reconocer cualquiera de nosotros, ¿de acuerdo? Mira, suelen ser personas que tienen pensamientos obsesivos sobre el cuerpo, en cuanto al peso, en cuanto a la comida, la gordura. Suele haber una exageración del tamaño del propio cuerpo, lo típico, ¿no? La foto que ves a una persona normal y se refleja una persona obesa, pues eso es muy simbólico y todos hemos visto fotos de este tipo cuando hablan de anorexia. Una persona que está normal, su imagen corporal se distorsiona por completo y no se ven realmente como son. En estas personas suele haber también una tendencia al perfeccionismo, suelen ser personas muy autodisciplinadas, muy rígidas, también suelen tener una baja autoestima, suelen tener mucha irritabilidad o experimentar cambios bruscos de humor, tienden al aislamiento familiar y social, pueden llegar a tener un estado de ánimo depresivo o deprimido, ¿de acuerdo? Y también, bueno, pues desarrollan conductas de ansiedad relacionadas con la comida, con la ropa. Bien, por otra parte, la bulimia, la definición de bulimia viene del griego, que significa, literalmente, sería algo así como comer como un buey, ¿de acuerdo? La palabra bulimia viene de ahí. También es un trastorno complejo de la conducta alimentaria y también, igual que la anorexia, viene determinado por factores personales, familiares y sociales. Se caracteriza por ciclos repetidos de atracones y conductas para compensar, bien sea a través de purgas, laxantes o provocando el vómito, ¿de acuerdo? Y también tiene complicaciones físicas y psicológicas. Las psicológicas son casi iguales a las que hemos comentado con la anorexia. Pero las físicas sí que distan un poquito. La persona que padece bulimia suele tener taquicardias, palpitaciones, suelen tener también síntomas como dolor de garganta, caries debido a, normalmente a las conductas que realizan de forma repetitiva, alteraciones en la menstruación, trastornos gastrointestinales, ¿de acuerdo? Esto, tiene interés para el médico, pero yo creo que también para la población general, que conozcáis qué repercusión puede haber, ¿de acuerdo? En cuanto a la prevalencia, la frecuencia con la que aparecen estos trastornos, veréis, la edad de comienzo, y por eso vosotros yo creo que jugáis un papel importante en estos trastornos, a la hora de identificarlo, ya no solo como personas que, como todos podemos llegar a padecer cualquier enfermedad, sino para identificarlo. Bien, la edad de comienzo ya os comento que está entre los 10 y los 25, pero es más frecuente entre los 14 y los 18. Cada vez más se está viendo esa conducta en niños menores de 12 y en mujeres adultas, ¿de acuerdo? Y sobre todo la bulimia tiene un inicio más tardío, un poquito por dibujar el perfil de edades y de sexo de estas patologías. En cuanto a anorexia, un 95% suele afectar a mujeres y un 5% a hombres, y la bulimia, el porcentaje está en torno al 90% para mujeres y un 10% para hombres. En cuanto a la evolución,
hablan de porcentajes de en torno al 30-40% que evolucionan a normalidad absoluta, es decir, se curan, siguen un tratamiento y realizan el resto de su vida con normalidad. Un 30-40% mejoran, pero persisten cierta sintomatología, requieren apoyo y seguimiento. Existe una cronificación del trastorno en torno al 10-20% y el desenlace fatal con la muerte, bien por causas físicas, por la desnutrición o bien por suicidio, está en torno al 5-10%. Bien, ¿cómo vais? ¿Muchos datos? Bien, ¿se me oye bien? ¿Sí? Dime. Qué bien, ¿no? Vale. Bueno, os comentaba, íbamos a hablar de factores predisponentes, factores precipitantes y mantenedores. Pues es un poco el predisponente, el que facilita, ¿de acuerdo? La base sobre la que se puede desarrollar la enfermedad. ¿Y cuáles son? Hablaremos de factores genéticos, ahí no he querido entrar mucho, pero sí que hay estudios que relacionan estas conductas y ciertos trastornos de personalidad con determinados genes. Eso está en estudio y pues tenerlo en cuenta, que hay factores genéticos relacionados. También individuales, como hemos comentado, la edad y el sexo femenino. El hecho de haber padecido algún problema relacionado con el sobrepeso o la obesidad, una sensibilidad excesiva para el peso, estar muy pendiente, ¿no?, del peso y de la comida. Volvemos a comentar la baja autoestima, personas que sufren aumentos y pérdidas rápidas, de forma rápida de peso. Y también, fundamental, una persona que vive en un ambiente de críticas físicas, de burlas, es más vulnerable a la hora de desarrollar estos trastornos. En cuanto a los factores familiares, aquí vamos a hacer especial hincapié en que es fundamental que en vuestras casas haya un hábito adecuado de alimentación. Me explico. Se enseña a comer desde pequeños, ¿de acuerdo? A comer de todo, a comer de forma equilibrada. Habéis tenido esta jornada sobre dieta mediterránea, es que de verdad tenemos un ejemplo de dieta equilibrada y que en todos los hogares se conoce cuáles son los alimentos más adecuados, pues usémosla, ¿de acuerdo? De vez en cuando algún capricho, de forma esporádica, pues la típica hamburguesa, la pizza, es normal, está permitido, ¿de acuerdo? Se contempla dentro de una dieta equilibrada, pero como algo excepcional, como algo esporádico, no como algo que debamos tomar habitualmente, al igual que las bebidas gaseosas azucaradas, en fin. De esto no os voy a hablar demasiado, pero sí tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Al final, la comida es el carburante que usamos. Si usamos un buen carburante, nuestro motor funcionará mucho mejor que si estamos usando pues esta basura que comentan y que todos conocéis ya, ¿de acuerdo? Hablamos de un factor predisponente, pues eso, el tener en casa malos hábitos alimentarios, el tener problemas, que nuestros padres hayan tenido problemas también con la alimentación, padres o familiares cercanos, el hecho de que haya también en el ambiente familiar una gran preocupación por el físico, por la figura, y también se habla de que supone una mayor probabilidad de sufrir estos trastornos aquellas personas que o bien tienen padres muy distantes o todo lo contrario, o sobreprotectores, es decir, en el término medio está la virtud. Entonces los padres no tienen que actuar como cuidadores, sobreprotegiendo excesivamente al adolescente y ya hay que intentar fomentar la comunicación, ¿de acuerdo? En cuanto a factores socioculturales, lo comentábamos antes, la idea de delgadez, ¿de acuerdo? Nos ha tocado vivir en el momento histórico en que nos ha tocado y nuestro canon de belleza pues, es la imagen de una persona esbelta y delgada. Y es así, pues suele haber prejuicios contra la obesidad, sabéis lo que nos transmite a diario la publicidad, y después también es interesante saber que ciertas profesiones y deportes, las profesiones, todos tenéis en mente el tema de las modelos y demás, y ciertos deportes también de competición, gimnastas, pues son profesiones donde sí que se ha observado también un aumento en el número de casos. Bien, ¿qué es lo que precipita la enfermedad? ¿Qué es lo que hace que estas personas que tienen factores predisponentes, llegado el momento, desarrollen la enfermedad? Pues bien, existen durante los cambios que se producen durante la adolescencia, pues esos cambios físicos que interpretamos como gordura, sobre todo en las mujeres, ¿de acuerdo? Suele haber en el entorno normalmente, pues esto, de amigos, familiares y demás, críticas o burlas que no son adecuadas, ¿de acuerdo? Y las dietas que no se ciñen a una dieta equilibrada pues también actúan como precipitantes.
Como comentaba, la pubertad y la adolescencia son momentos en los que se producen estos cambios. También suele haber un mayor índice de casos cuando hay cambios que hablamos de cambios vitales estresantes, se le llama así, ¿de acuerdo? Pues aquí hemos puesto algunos ejemplos. Pues cuando uno entra en la universidad, ¿de acuerdo? Hay un cambio que suele ser bastante... bueno, que se vive al menos en ciertas personas con ansiedad, el tema de, bueno, de establecer relaciones, de tener nuevas parejas, cuando nos insertamos en el mercado laboral, todos esos son momentos en los que uno es especialmente vulnerable si ya existe una predisposición. Bueno, también hablan de que en las mujeres adultas, cuando hay estrés por separación, divorcio, matrimonio, embarazo, en fin, son momentos en los que también hay que estar especialmente expectante para intentar detectar estos trastornos. Y los factores que hacen que una vez que se produce la enfermedad se mantenga, ¿de acuerdo? Bueno, en principio la negación de la enfermedad. Os decía que es muy fácil, que es complicado detectarla porque se suele excusar con, bueno, pues es que ahora está comiendo menos, no pasa nada, o sí, está haciendo una dieta pues porque quiere encontrarse mejor, o está haciendo mucho deporte pues porque es sano. Claro, desde luego. Aquí aprovecho para deciros, a ver, ahora estamos hablando de trastorno de la conducta alimentaria, pero no perdamos de vista que la obesidad es la epidemia del siglo XXI, o sea, sobre todo la obesidad infantil. Tenemos que tener muy claro que hay que intentar prevenirla, pero sin irnos a los extremos. De ahí que la alimentación y el ejercicio sea fundamental, ¿de acuerdo? Lo digo porque una persona obesa, cuando es niño, puede desarrollar enfermedades importantes en la edad adulta. Pero es que hoy no estamos hablando de eso, o sea, esto no es una defensa de la obesidad, sino una defensa de la imagen corporal del propio individuo, ¿de acuerdo? Siempre vamos a intentar mantenernos sanos, siempre vamos a intentar perder peso, pero siempre de forma ordenada y guiada, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es no negar la enfermedad. Cuando se produce un trastorno, pues intentar identificarlo y tratarlo. Luego, cuando la enfermedad evoluciona, la desnutrición en sí, cuando una persona padece desnutrición, es muy difícil. Se produce un desequilibrio psicológico y físico que hace que sea difícil salir de ahí, es un círculo vicioso. Las dietas aumentan el riesgo de atracones. También en las dietas, al hacer perder peso, pues hace que te sientas bien y que luego vuelvas a hacer otra dieta y de nuevo te metes en un círculo del que es difícil salir. También hay una tendencia al aislamiento social en estos casos. Y luego, haciendo una crítica también al sector sanitario, bueno, pues precisamente por esa negación de la enfermedad que a veces hacemos o por desconocimiento, y porque el paciente no llega directamente a decirte es que padezco anorexia o es que estoy sufriendo bulimia, no. Normalmente vienen a decirte estoy deprimido, no sé qué me pasa, yo quiero perder peso, pero es que me siento muy nervioso, no voy bien en el instituto. Es decir, son pistas que a veces nosotros dejamos pasar y al contrario hay que ir tirando del hilo para saber qué hay detrás, ¿de acuerdo? Luego en las familias la tendencia a la sobreprotección, como comentaba, la falta de una postura adecuada a la hora de abordar el problema, también porque para las familias es muy complicado, ¿de acuerdo? Deben tener siempre una guía, un profesional que les diga la forma más adecuada de actuar en estos casos. Hablan de la inconsistencia en las decisiones en el ámbito familiar, de la tendencia a minimizar los problemas. Bueno, en cuanto a la detección precoz, existen las conductas de riesgo que llamamos, que es el seguimiento de dietas restrictivas, la reducción progresiva de la cantidad de comida, el hecho de saltarse comidas con frecuencia, evitar ciertos alimentos de forma continuada, los hidratos de carbono, por ejemplo. Esos son también pistas que van surgiendo y en vuestro entorno podéis ver comportamientos de este tipo que debéis analizar, ¿de acuerdo? Y lo comentaba antes, el ejercicio desmesurado para perder peso, las amenorreas, las faltas de reglas también por las dietas, pérdida de peso, en fin, depresión, el aislamiento social. Normalmente una persona que tiene una buena red social, un buen apoyo social, un buen grupo de amigos, vaya, es menos vulnerable a este tipo de enfermedades, ¿de acuerdo? Primero porque tiene con quien compartir preocupaciones y después porque normalmente recibe señales de alarma de los que le rodean, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, son personas también que tienen una preocupación excesiva por el cuerpo y tienden a pesarse con frecuencia. Luego la excesiva preocupación por la publicidad, por productos adelgazantes, el hecho de evitar ir a lugares públicos a comer,
la desaparición de la comida de la cocina, eso en el caso de la bulimia, ¿de acuerdo? Los padres pueden llegar a detectar que desaparecen alimentos. Y luego que se produce también en el paciente que lo padece una inquietud, un nerviosismo a las horas de las comidas. Bueno, nada, unos síntomas de alarma. Veis que he puesto esto con los prismáticos y demás porque se trata de estar alerta, de que conozcáis un poquito, son pequeñas pinceladas, bueno, pues para que estéis informados, ¿de acuerdo? Los síntomas de alarma al final, al que tienes al lado y ves que está perdiendo de forma muy rápida y significativa peso, sin que haya ninguna causa que lo justifique, ¿de acuerdo? Ninguna enfermedad o que no estéis siguiendo ninguna dieta controlada y un programa de ejercicios, que eso por otra parte es saludable, pero siempre de forma controlada, ¿de acuerdo? Haciendo una dieta equilibrada y con un plan de ejercicios que se adapte pues, a la energía que cada uno consume. Puede haber también, como sabéis, detección en el crecimiento y en el desarrollo normal, lo que comentaba de la amenorrea, conductas extrañas, ¿de acuerdo? La persona que se aísla, que después de comer desaparece, en fin. Un miedo desmesurado a comer para no ganar peso. Y vuelvo a comentar lo del ejercicio. Los indicadores en la escuela, esto también va dirigido sobre todo a los docentes. Bueno, normalmente es el recreo, comentaban en las fuentes de consultado, que son momentos para pasarse dietas, ¿de acuerdo? Suelen ser personas que no comen nunca nada. Normalmente el perfil de alumno que padece estas enfermedades suelen ser pueden ser alumnos brillantes, que lleguen a funcionar muy bien a nivel educativo, porque tienden al perfeccionismo, como decía, al aislamiento. Y por esa carencia de relaciones sociales normalmente también suelen centrarse solo en los estudios, porque bueno, al final encuentran ahí un refuerzo positivo. En cuanto a la educación física, pues en estas clases suele haber un exceso de ejercicio, observar que el alumno tiende a aislarse o que termina la clase y él continúa haciendo ejercicio. Detectar también en el alumno estados de ánimo alterado, que estén más irritables de lo normal o cambios bruscos en el humor, la falta de concentración. Suelen ser alumnos que funcionan bien, pero si llegan a un grado importante de desnutrición, también es habitual que haya un problema en la concentración y una disminución en el rendimiento escolar. Los síntomas de cansancio por el agotamiento, el sueño. Y bueno, la tendencia, dicen, en primavera y verano a mostrar el cuerpo y a adelgazar, pero yo creo que esto no es del todo, en fin, ahí lo dejo. Bueno, 10 consejos prácticos. ¿Estamos despiertos o...? ¿Vamos bien? ¿El de la última fila? ¿Bien? Vale. Bueno, ahora ya 10 consejitos, el decálogo. Alimentación equilibrada, eso grabado a fuego, ¿de acuerdo? Que no nos cansamos de decirlo, pero es importante. Que a poder ser lo aprendemos desde pequeñitos, que hay que comer de todo, dieta mediterránea, frutas, verduras, legumbres, menos carne, más pescado, aceite de oliva, frutos secos, ¿de acuerdo? La dieta mediterránea como ejemplo, como paradigma. Si en caso de que uno quiera eliminar el exceso de peso, bueno, pues acudir al médico, al nutricionista, hay profesionales que os ayudan y hacerlo de forma guiada, ¿de acuerdo? Olvidaos de las dietas milagrosas, libros, revistas, internet, no preguntad ya a Google, ¿de acuerdo? Fijaos, yo al menos en la consulta, cuando vienen a pedir consejos sobre dieta, bueno, facilito una dieta, hablamos de las calorías, del balance energético, pero fundamental, no sirve de nada que uno esté esforzándote 3-6 meses en hacer una dieta estricta si no hay un cambio en cuanto a conductas, ¿de acuerdo? El éxito se consigue cuando uno consigue modificar hábitos, tanto alimentarios como hábitos deportivos, es decir, evitar el sedentarismo, hacer actividades deportivas que a uno le divierten, que a uno le motiven. Eso es lo que realmente produce cambio en las personas, ¿de acuerdo? No sirve de nada que os ciñéis una dieta y que queréis hacer esto para sentiros mejor. No, si alguien quiere, bueno, pues mejorar su forma física, ya no hablo de imagen, sino sentirse mejor físicamente, sobre todo cambiar estilos de vida, hábitos, eso sí que lleva al éxito. Lo demás suele ser, pues eso, pan para hoy, hambre para mañana, o al contrario, hambre para hoy y problemas para mañana, ¿de acuerdo? Bueno, veréis, lo de comer en familia, el fast food ya no es solo la comida rápida basura, es el hecho de comer rápido. Veréis, a eso sí que hay estudios muy curiosos que comparan familias o adolescentes en los que se tiene un buen hábito
familiar en cuanto a las comidas, con horarios establecidos, más o menos equilibrada, pero que la familia suele sentarse a comer a la mesa, a compartir ese momento. Y el índice es curioso que bueno, hay en mucho menos casos de estos trastornos en personas que dedican un tiempo, es un acto social al fin y al cabo, a comer en familia o con amigos, a personas que lo hacen de forma rápida en cualquier momento y sin tener un orden establecido. Ya os digo que puede parecer una tontería, pero que es importante. Y cuando hablamos de cambios de valores o de diferencia respecto a los comportamientos alimentarios de hace 40 años respecto a los de ahora, esto es una gran diferencia, ¿de acuerdo? En general había más tendencia a sentarse a la mesa que ahora vivimos con mucha prisa, ¿no? Entonces, lo del horario de las comidas que os decía, importante, hacer deporte fundamental, el deporte que queráis, el que os divierta, ¿de acuerdo? Fomentar las relaciones sociales y haciendo deporte, bueno, matamos un pájaro de un tiro. Normalmente los deportes que hacemos en equipo nos sirven para reforzar lazos sociales y también pues para sentirnos bien, ¿de acuerdo? Cultivar valores. También, no vamos a entrar mucho en esto, pero es que es fundamental. Bueno, los amigos, el valor por el esfuerzo, porque bueno, las cosas cuestan, que desconfiéis de lo fácil, trabajo, amor, todo lo que quieras, ¿de acuerdo? Pero bueno, realmente valorar lo importante. Y luego aceptar la figura corporal, es decir, bueno, pues a todos imagino que le apetece medir 1,80, ser esbeltísimo, guapísimo, pero bueno, cada uno tenemos el físico que tenemos, nos queremos como somos y no hay más, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. El hecho de aceptar la figura corporal es algo que los terapeutas en estos campos se lo marcan como objetivo, hacer entender al paciente que, bueno, que debemos querernos tal y como somos, ¿no? Y luego, sobre todo, actitud crítica, ante todo, pero principalmente ante los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Que no nos engañemos, ¿no? En cuanto a la prevención, yo creo que hemos hablado un poco, no quiero aburrir demasiado con todo esto, ¿de acuerdo? Simplemente tener claras estas tres esferas de las que hablaba, el ámbito social, el escolar y el familiar, y cada uno tiene su papel. A nivel social, bueno, pues hay políticas, no hablamos de colores ni de ideologías, pero hay comisiones que se forman pues, para lanzar campañas publicitarias para concienciar a la población sobre estos trastornos, ¿de acuerdo? Limitar la publicidad y bueno, estar muy pendientes de lo que se está manejando en la sociedad, o sea, de lo que se está produciendo. El hecho también de prohibir las máquinas de bebidas gaseosas y de dulces en los centros educativos, en los centros públicos, también parte de estas comisiones. Luego, en el ámbito familiar, volvemos a hablar de prevención en cuanto a alimentación, a no obsesionarse con el peso, fomentar la autoestima, evitar la sobreprotección, educar en valores, es fundamental. La educación empieza en casa, ¿de acuerdo? Y las familias aquí tienen un papel fundamental, al igual que los educadores y los sanitarios cuando ya se produce el problema, ¿de acuerdo? Y luego, en el ámbito escolar también hablan de educar en habilidades sociales, ¿no? De hacer ciertos talleres de imagen corporal, de sexualidad, fomentar esto, la actitud crítica. He preguntado a vuestros profesores y me decían que de Centro 14 habían ido al instituto, ¿verdad?, a dar algún tipo de charla, ¿es así?, sobre alimentación. Contadme, ¿qué percibisteis? ¿Qué os contaron de todo aquello? ¿Alguien que le apetezca hablar? Que no hable yo sola. ¿Quién asistió a esas charlas? Cuéntame un poquito, ¿cómo fue? Si también levantado por la mano. A ver, pues estuvimos hablando de más o menos lo de bulimia, de anorexia, de obesidad así, por encima, que producía eso, tipo de problemas. Y si alguien detecta ese tipo de problemas, ¿tenéis claro dónde tenéis que ir? Sí. Vale. En el centro 14 hay ayuda, ¿no? Vale. Y el tema de la alimentación, ¿cómo lo vivís? Es decir, está bien que os contemos esto, pero luego a la hora de la verdad, ¿qué? A ver, yo me cuido. Fenomenal. Muy bien. Bueno, él ha perdido muchos kilos en poco tiempo. Ese es el objetivo, por la charla, ¿no? Por la información que... Bueno, ¿y qué opináis de la alimentación en casa? ¿Realmente os sentáis a comer en la mesa? ¿Tenéis tiempo para
para comer con tranquilidad o vais todos corriendo, salís del instituto? ¿Quién come en familia y quién come solo? A ver, ¿quién come solo? Vale. Supongo que los demás en familia, ¿no? Vale. Bueno, de esto a lo mejor me podéis hablar vosotros más que yo a vosotros, porque con lo de la jornada de dieta mediterránea y demás tampoco voy a descubrir nada nuevo. Pero bueno, un poco la alimentación equilibrada, el concepto que tenemos de alimentación equilibrada o los alimentos que componen esa alimentación no son los mismos aquí que los que consideran en Suecia o en Sudamérica, quiero decir. Pero un concepto sí que está claro, y es que es aquella alimentación que permite desarrollar las actividades diarias de forma normal, ¿de acuerdo? En la que te da la energía suficiente pues para rendir y llevar una vida dentro de lo más normal posible. Que no te produzca síntomas de cansancio, de desconcentración o que no te hagan estar irritable. Que haya una gran variedad de alimentos en cantidad suficiente, no excesiva. Hay que comer despacio, hay que masticar bien, primer plato, segundo plato, postre, no saltarse las comidas y lo que ya sabéis, pues no abusar de bollería, de azúcar y demás, en fin, la dieta mediterránea. Esto supongo que ya estáis cansados de verlo, ¿no? Pues lo sabéis ya, vamos. Bien, creencias falsas. Esto también, esto es algo que se divulga mucho, no sé si os lo creéis o no. A ver, por ejemplo, lo de que el agua en las comidas se engorda, ¿sí o no? El agua no tiene calorías, ¿de acuerdo? Te puedes sentir más o menos saciado, pero el agua no engorda. Al contrario, tenemos que estar bien hidratados, ya sabéis, en torno a 1,5 litros, 2 litros de agua al día, sobre todo para mantener la función renal y esas cosas. Vale, otra afirmación. Lo que debemos tomar sobre todo son proteínas. ¿Verdadero o falso? Vale. Tenemos la pirámide, ahí sí que nos podemos ceñir, sabéis que los hidratos forman la base de la pirámide y bueno, teniendo un poco eso en cuenta, pues no, habrá dietas que te digan que comas proteínas, pero siempre va a suponer un desequilibrio para tu organismo, ¿de acuerdo? Sobre todo el riñón, al riñón se le hace sufrir mucho y al hígado con este tipo de dietas restrictivas, Y eso se ve a diario en las consultas, en las analíticas, no es algo que suceda dentro de 20 años cuando yo sea mayor o ya peine canas, es que pasa. Y pronto. Bueno, vitaminas también sabéis que no hay que abusar, solo si una dieta equilibrada, las vitaminas las obtenemos de los alimentos, es decir, nada de suplementos milagrosos y sobre todo desconfiar de los que venden por internet, porque la mayoría no están pasando controles sanitarios. Luego, bueno, lo del pan engorda también sabéis que bueno, engordamos nosotros si comemos demasiado, ¿no? Entonces, nada, esto yo creo que ya lo sabéis, y tampoco hay alimentos que engorden o adelgacen, cada uno tiene su carga calórica y bueno, el arte está en combinarlos, comer lo que nos gusta y comer sanos. Y en cuanto a la imagen corporal, veréis lo que os decía antes, es importante trabajar mucho la autoestima, pero desde pequeños, ¿de acuerdo? Quien tenga hermanos pequeños ahí tiene algo que hacer. Que se sientan seguros, que al final se acepten como son, porque al final van a vivir en su cuerpo durante toda la vida, o sea que o nos queremos o nos queremos, ¿de acuerdo? Entendemos que esto es un proceso y además la adolescencia es un proceso crítico para esto, el aceptarnos como individuos, aceptarnos con nuestras virtudes y nuestros defectos, porque es que, como dice aquí, es normal tener complejos, todos los tenemos. Lo anormal, lo que no debe ser es que esos complejos se convierten en una obsesión. Vale. Luego, ¿qué pueden hacer los compañeros y la familia? ¿Alguien tiene algún caso cercano de anorexia y bulimia? ¿Alguien conoce algún caso que haya sufrido esta enfermedad? ¿No? Tomar conciencia del problema, lo que estáis haciendo, ¿de acuerdo? Eso ya lo sabéis, ya lo hemos contado varias veces. Ponerse en manos de profesionales. Parece una tontería, pero el tema de los comentarios críticos acerca del peso de la comida puede llegar a pesar mucho a ciertas personas con predisposición a padecer estos problemas, o personas que ya tienen ciertos trastornos en la personalidad, ciertas patologías. O sea, mucho cuidado con la forma en la que tratamos a los demás, a nuestros compañeros, porque sin quererlos, pensando que es algo que es una banalidad, que no tiene importancia, podemos causar daño. Bueno, evitar tampoco, cuando tengamos un amigo, si alguna vez se da el caso, pues que padezca este problema,
acompañarlo, o sea, pues ni más ni menos ser su amigo, no estar continuamente preguntándole por la comida, por cómo lo lleva, sino la persona que está sufriendo este problema sabe que tiene un amigo cerca con el que contar, pues ya es un gran apoyo, ¿de acuerdo? Así es que si alguno os veis en esa situación es lo que hay que hacer, acompañar. Por eso, para no hacer de la comida el único tema de conversación. Y hay que apoyar, comprender, evitar chantajes, esto iba más un poco pues, por los padres, ¿de acuerdo? Los padres aquí sufren mucho, este problema suele ser muy duro para las familias, primero porque no tenemos experiencia, normalmente no sabemos manejar estos conflictos, estos temas. Puede llegar a desestructurar una familia y ahí tiene mucho papel las asociaciones de familiares y luego he anotado alguna, en fin, Google también nos puede hablar de estas asociaciones de familiares de personas con trastornos de la conducta alimentaria. Pues porque hacen terapias, porque ayudan a comprenderse y sobre todo les dan unas pautas para actuar frente al problema. Bueno, ¿dónde tenemos que acudir? Pues primero lo que tenemos más cercano es nuestro padre, nuestra madre, ¿de acuerdo? Luego los profesores o tutores que nos ven día a día en el centro, orientadores en el centro, si los hay. Las asociaciones de familiares, como comentaba, cada uno de vosotros también tenéis asignado un médico de familia al que podéis acudir. Yo trabajo en el consultorio que hay en la playa de San Juan y bueno, tengo mi cupo de pacientes y sí que llegan adolescentes. Nosotros los médicos de familia vemos al paciente a partir de los 15 años, por debajo de 15 años aún siguen acudiendo al pediatra y bueno, pues que sepáis que vuestro médico de familia está ahí si en algún momento necesitáis contarle algo. Eso en el centro de salud, y si se detecta algún problema de este tipo, bueno, pues ya está tenemos los servicios de psiquiatría, que es el psiquiatra que se encarga de abordar estos problemas y de derivar a la unidad de trastornos alimentarios que tenemos en el Hospital de San Juan. El abordaje es multidisciplinar, ¿de acuerdo? Cuando hay que tratar a una persona con este trastorno, actúan una serie de profesionales. El enfermero del centro, os he comentado que el médico de familia normalmente remite al psiquiatra para una atención especializada, a su vez está en contacto con el endocrino, los nutricionistas, psicología, por supuesto, el trabajador social del centro, en fin, todos trabajan pues, de forma coordinada. Estos son los recursos asistenciales de los que disponemos. Como os decía, la unidad de trastornos alimentarios está aquí en el Hospital de San Juan, hay unas camas para ingreso para las personas que lo necesitan de forma aguda. Y luego ahí están las unidades de trastornos alimentarios. También hay un centro aquí en Alicante que es Previ, que es la unidad de trastornos de la personalidad y trata, entre otros, adicciones y otros trastornos a personas con alteraciones en la conducta. Hay centro de día, hay apoyo, en fin, tenemos recursos. Como os habéis comentado también, el Centro 14 ofrece asesoramiento a la persona que lo solicite. El problema es que lleguen a solicitarlo. Me explico, de ahí la importancia de que el entorno llegue a detectarlo. Las asociaciones, sobre todo ANER y ACAP, son las más activas a nivel provincial. Hay un teléfono de ayuda también a nivel nacional, que es el que aparece aquí, 900-217-986, y el Centro 14, como me decíais, que está en la calle Labradores, que ya lo conocéis. Y luego también hay enlaces, recursos de internet, páginas que tienen que ver con estos problemas. DACAT, en Cataluña, que es completísima, está muy bien. Del Ministerio de Educación y Ciencia se lanzó un programa para empezar a educar desde primaria en cuanto a transmitir hábitos saludables en alimentación. Y dentro del Instituto de la Juventud, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, bueno, pues también tenemos todo el directorio de asociaciones y de recursos de los que disponemos. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que con esto ya habéis soportado. ¿Qué tal?